Hola, ¿qué tal? Vamos a realizar un ejemplo de construcción de una tabla de frecuencias para muestras pequeñas. Esto, recordar que hablando de una muestra pequeña es cuando tenemos menos de 30 datos y en este caso los datos son sin agrupar. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la recolección de la información. En este caso voy a trabajar con un ejemplo de número de hermanos. Digamos que al realizar una pequeña encuesta se determinó que estas personas tenían 4 hermanos, el otro 3 hermanos, 2, 3 hermanos, 2, 1, 2, 0 hermanos y 3 hermanos. Se recolecta la información a través de una encuesta o de un censo y lo primero que tenemos que hacer entonces es la captura de la información. Otra cosa que podemos realizar para verificar que la información al menos coincida con el número de datos presentados es utilizar la siguiente fórmula. En Excel las fórmulas o las funciones se nombran o se llaman mediante un signo de igualdad. Una vez que yo escribo el signo de igualdad, Excel ya entiende que vamos a trabajar con una función y en este caso la función que voy a utilizar es la función contar. Quiero contar cuántos datos he recolectado para este ejemplo. Entonces le damos clic ahí en la sugerencia que me da o puedo seguir escribiendo para que vaya cortando el rango de sugerencias y después nos abre un paréntesis donde ya me indica que se va a hacer la selección de determinadas celdas. Las celdas que voy a elegir pues obviamente son donde recolecté mi información. En mi caso desde la celda A4 hasta la celda A12. Primera columna, renglón 12 y cerramos paréntesis para dar enter y este numerito escrito aquí abajo ya no es un dato, es el resultado de esta función, de la función contar. Me está diciendo que yo ingresé 9 datos a la lista. ¿Okay? Entonces lo voy a poner un poco distinto así para que se observe. Hay 9 datos en esta lista. Ahora sí, vamos a empezar con la construcción de la tabla de frecuencias. Podemos acomodar un poquito esta información. La voy a combinar y centrar con un fondo. Y aquí vamos a empezar a construir una pequeña tabla. Las tablas de frecuencias inician precisamente con nuestros datos. En este caso les digo que el ejemplo corresponde a el número de hermanos que dijeron tener 9 personas. Entonces voy a empezar con esto. Número de hermanos para una primera columna. En mi caso la puse en la columna C. Y como la frase se sale de las celdas y empieza a tomar otros espacios, podemos ajustar el texto en este icono para que entonces ya nos quede un poquito más en forma, ¿no? Número de hermanos, después vamos a incluir una columna llamada frecuencia absoluta que podemos denotar con la letra, con la letra F y subíndice I, que lo voy a poner de esta manera. Igual se puede ajustar. Después vamos a construir una frecuencia relativa que puedo abreviar como FR y finalmente una frecuencia acumulada que voy a abreviar como FA. La idea de por qué se le llama tabla de frecuencias precisamente es porque varias de estas reciben este título, ¿no? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada. Son varias las frecuencias a calcular. La tabla, aquí ya la voy a empezar a pintar un poquito con un contorno. Las tablas de frecuencias para datos sin agrupar siempre toman los datos de manera individual. A eso se refiere sin agrupar, que cada renglón de mi tabla va a tener un solo valor de dato. En este caso los datos son de una variable
cuantitativa discreta porque solo hay cantidades enteras, ¿no? Hablando de la cantidad de número de manos, tenemos una cantidad entera a considerar. Y los datos aquí se acomodan siempre del más pequeño al más alto. Una forma, si en lugar de ser 9, estos hubieran sido 90 o 900 datos, los cuales llegan desorganizados, una forma sencilla de buscar cuál es el número más pequeño es también mediante una función. Aquí la función que podemos utilizar en Excel es la función llamada min de mínimo, para que Excel busque en un rango o en una matriz el número más pequeño, ¿no? Digamos que a lo mejor son muchos datos o no lo localizo así fácilmente. Puedo utilizar esta función para determinar que el número más pequeño es el 0. La persona que contestó que tenía 0 hermanos. Y a partir de ahí vamos a ir anotando 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar al valor máximo. En este caso también puedo ahorrarme algunos pasos y en lugar de escribirlo celda por celda, situarme en la esquina inferior derecha de la última celda seleccionada. Aquí ya seleccioné las primeras 3. Déjenme corregir. Primeras, segundas. La primera la voy a descartar porque aquí utilicé una función min. Pero en 1 y 2 lo ingresé mediante el teclado. Entonces a partir de ahí doy a arrastrar. Y me va a ir formando los siguientes números para que yo no tenga que hacer este proceso uno por uno, ¿no? ¿Qué quiero que aparezca después del 2? Un 3 y luego un 4 y luego un 5 y luego un 6 y los que yo necesite, ¿no? En este caso el valor máximo es 4, ¿sí? Aquí. Entonces podemos rellenar espacios arrastrando en la esquina inferior derecha. También esto lo puedo de una vez, vamos a centrar todas las columnas. En este caso es muy fácil ubicar cuál es el valor mínimo o cuál es el valor máximo, incluso sin usar las funciones, porque son pocos datos, ¿no? Y hablando del número de hermanos, pues tampoco hay cantidades muy grandes a considerar. Ahora sí, viene lo interesante para la construcción de la tabla, las columnas de frecuencia. La columna de frecuencia absoluta se refiere a contar cuántas veces aparece determinado dato. ¿Cuántas personas, para este ejemplo, contestaron que tenía 0 hermanos, 1 hermano, o 2 hermanos, o 3 o 4? Esto lo vamos a ir cotejando con la información, dado que es un ejemplo muy pequeñito, pero que si les repito, esto fuera de muchos números, pues sería un proceso muy tardado, ¿no? Las funciones de Excel facilitan y acortan el tiempo de obtención de este tipo de resultados, que en este caso presentar una tabla de frecuencias es agrupar la información en una tabla en lugar de tener los números de esta forma. ¿Cómo vamos a pedirle a Excel que cuente cuántas personas contestaron que tenían 0 hermanos? Lo hacemos a través de una función. En este caso la función que vamos a utilizar también se llama contar, pero incluye .si para dar una condición. La función contar.si vamos a utilizarla para el mismo rango de datos, así como me va sugiriendo aquí. La función contar.si utiliza un rango de datos y un criterio, es decir, voy a poner la coma que ahí me sugiere, un espacio, y el criterio a considerar para este ejemplo es que cuente cuántos ceros hay. ¿Okay? Lo puedo poner así tal cual. Vamos a contar cuántos ceros tiene nuestro rango de datos. El 0 aparece una sola vez, ¿no? Aquí está. Voy a marcarlo. O puedo seleccionar, en lugar de poner el 0 de forma manual, puedo seleccionar la celda donde está el 0. En este caso la celda es C4. Entonces aquí en el lugar del 0 ponemos C4. Ya me lo marca en un color para ubicar la celda. Aquí no se ve porque quedó debajo de donde se escribió la función, ¿no? Pero sí hablaba de esta celda en particular. Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está, lo de color rojo.
en la celda C4, debajo de esto está el 0. Así sucesivamente puedo ir contando cuántas veces aparece el 1, cuántas veces aparece el 2 con esta función de Excel. Contar.si, mismo rango de datos, y ahora quiero que cuente el criterio que se sitúa en la celda C5. O sea, que cuente cuántas veces aparece el número 1, porque el número 1, aquí está, situado en la celda C5. Entonces, con esta función yo puedo elegir un rango e ir buscando qué criterio va a contar. Como el rango de datos siempre es el mismo, lo que va a ir cambiando es el criterio C4, C5, celda C6, C7 y C8. Estas funciones en Excel pueden fijar ciertas celdas si utilizamos entre la literal que involucra la columna y el número que involucra al renglón. Entre estos dos vamos a poner un signo de pesos. Poner un signo de pesos entre la letra y el número hace que las celdas donde está el rango se fije. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque pues nuestro rango de datos siempre es el mismo, ¿no? O sea, en este ejemplo, mi rango de datos no va a cambiar. Siempre empieza en A4 y termina en A12. Lo que sí va a ir cambiando es el criterio. Entonces aquí no voy a poner un signo de pesos, lo voy a dejar así. Y con esto me ahorro también algunos pasos porque al situarme en la esquina inferior derecha y arrastrar hasta este renglón, pues ya me va llenando los espacios. Vamos a verificar de todas formas, yo le doy doble clic en este y efectivamente sigue utilizando el mismo rango, pero el criterio es el de la celda C7 y en la celda C7 tengo al número 3. ¿Cuántas personas contestaron que tenían 3 hermanos? 3. Lo podemos incluso verificar. Aquí hay 1, 2 y hasta aquí abajito está 3. Y esto lo podemos hacer con cada número realmente. Y otra cosa, también para cotejar la información, cuando yo ya tengo todas mis frecuencias absolutas, puedo sumarlas todas mediante la operación suma de todas estas frecuencias absolutas y verificar que la suma de las frecuencias coincida con el número de datos, ¿no? O sea, no es casualidad que ambos sean 9, porque aquí los contamos todos, aunque estuvieran revueltos, separados, y aquí los contamos ya cuando están bajo la estructura de una tabla. Son 9 datos en total. Vamos a ponerle aquí totales. Esa es la construcción de la columna de frecuencia absoluta, abreviada como FI. Datos, cuántas veces se repite un dato, con la fórmula contar.si. La frecuencia relativa es una pequeña fórmula que divide a la absoluta entre el total de datos. En este caso, las frecuencias absolutas pueden ser distintas dependiendo del renglón en el que me sitúe. Entonces, eso va a ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, para el primer caso, tomaré el D4 y lo dividiré entre el total de datos, que es 9. Está situado en la celda D9. Esa es la frecuencia relativa. Para el segundo renglón, segundo dato, tomaré su frecuencia absoluta también dividida entre 9. Aquí. Entonces, ¿qué va cambiando? Las frecuencias absolutas. ¿Qué no cambia? El 9 del total de datos. Entonces, tengo una celda que puede ir modificando de 4, de 5, de 6, de 7, de 8. Y tengo una que siempre va a ser la misma, siempre va a ser de 9, para mi ejemplo, ¿no? Entonces, esta la puedo fijar. Entre letra y número voy a poner un signo de pesos. Y entonces me ahorro los siguientes y me sitúo en la esquina inferior derecha para arrastrar
las frecuencias relativas. Muchas de ellas son iguales porque las frecuencias absolutas son muy parecidas entre sí, ¿no? Ahí está, a esto se le llama frecuencia relativa, a la división entre la frecuencia absoluta y el número de datos, que muchas veces tampoco nos representa algo significativo si trabajamos con punto decimal. Esto lo vamos a cortar un poquito en decimales para que no sean tantos unos y tantos tres. Aquí con este botoncito que tiene ceros y flechitas para disminuir la cantidad de decimales, o incluso más representativo todavía, dejarlo en un estilo porcentual. Es decir, la representación en porcentaje creo que es más fácil de interpretar. Aquí estamos hablando de que el 11% de mi muestra contestó que tenía 0 hermanos, lo mismo que un hermano y lo mismo que 4 hermanos, mientras que el 33% de la muestra o de las personas que contestaron que tenían 2 y otro 33% contestó que tenía 3 hermanos. La frecuencia relativa se puede dar en términos de décimos, de decimales, de fracción o de porcentaje, pero creo que esta última es la que más nos ayuda a interpretar la información. Y finalmente está la columna de frecuencia acumulada, que como su nombre lo dice, va acumulando información. En el caso de un primer renglón no hay nada que acumular, o sea, este número de hecho repite a la frecuencia absoluta una vez más, pero para el siguiente renglón tomaremos la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta de ese renglón. F4 más F5 nos da 2. Nuevamente la acumulada anterior más la frecuencia absoluta de ese renglón. Y ahí ninguna celda queda fija, así que arrastro hacia abajo y me quedan estos resultados. 1 porque es el mismo que está acá. Pero si a este 1 le sumo 1, me da 2. Si a este 2 le sumo 3, me da 5. Si a este 5 le sumo 3, me da 8. Y si a este 8 le sumo 1, me da 9. Coincidiendo este 9 con el total de datos. Se van acumulando las personas que fueron contestando a mi pequeña base de datos, ¿no? A mi pequeña muestra. Esas son las principales columnas de una tabla de frecuencias para muestras pequeñas o datos sin agrupar. Y aquí también vamos a agregarle, para también ir analizando un poquito la información, 3 de las medidas de tendencia central más importantes. Estas son, vamos a combinar esto para que quede en 2 columnas nada más. Las medidas de tendencia central más comunes, más importantes también de trabajar, son la media, la mediana y la moda. Digamos que esto va a ser una tablita aparte. La media resulta ser el promedio de hermanos que tiene una persona para esta muestra. Aunque hay personas que contestaron que no tienen hermanos o que contestaron que tienen hasta 4 hermanos, el promedio es una medida de tendencia central que analiza pues precisamente un dato relevante a considerar, ¿no? El promedio se calcula muchísimo al pedir calificaciones, al pedir puntajes, promedio de hermanos, promedio de horas, promedio de estaturas. Hay muchos ejemplos en donde se puede trabajar el promedio. En Excel es muy fácil de localizar esta medida siempre y cuando tengamos nuestros datos recabados, ¿no? De esta manera. El promedio se utiliza con la función precisamente promedio, así se llama. Promedio es el sinónimo de media para la estadística. Y si seleccionamos nuevamente nuestro rango de datos, obtenemos que en promedio para esta muestra tenemos 2.22 hermanos.
Vamos a quitarle decimales, dado que mi variable es discreta. No puedo decir que tengo 2.2 hermanos, pero sí puedo decir que tengo 2 en promedio. Y pues cotejando la información que presenta este resultado con la tabla, tiene sentido que el promedio de hermanos sea 2, porque aunque hay personas que tienen menos o hay personas que tienen más, la mayoría, hablando de la frecuencia absoluta, la mayoría de los aquí encuestados contestaron que tenían o 2 o 3, ¿no? Entonces por ahí va lo importante de mi análisis o de mi pequeña muestra entre esos dos datos. Entonces aquí que haya dado 2 tiene sentido con la información presentada en la tabla. La mediana se define como el número que se encuentra a la mitad en una lista ordenada. En este caso mis datos están desordenados, pero los podría incluso ordenar. O sea, si yo estos datos los ordenara de menor a mayor, lo cual se podría hacer con aquí la función ordenar y filtrar. Menor a mayor es el orden más común. Al ordenar los números de menor a mayor o mayor a menor y elegir el dato que se encuentra en medio, eso es a lo que se le conoce como mediana. Aquí la función de Excel que me calcula esta medida de tendencia central, pues precisamente recibe ese nombre, mediana, de el mismo rango de datos, el cual nuevamente coincide con el número 2, explicando esta parte, ¿no? De que la información más significativa se encuentra con las frecuencias absolutas más altas y por eso aquí nos está quedando el mismo número, 2. O podría ser alguno de ellos que incluso pasara a 3. Vamos a ver qué sucede con la moda. Moda se define como el dato o datos que más veces se repite. En este caso, si el ejercicio tuviera una moda, se le puede decir unimodal, aunque si son dos modas, se puede decir bimodal y así sucesivamente. La función a utilizar aquí en Excel para calcular la moda puede ser, si es una, ponemos moda 1 y si también no estamos muy seguros, pues podemos poner de una vez moda varios y al seleccionar nuestro rango de datos, nuevamente de A4 a 12, resulta que me arroja dos resultados. Estos dos los voy a marcar un momentito. Yo solo ingresé una vez la función, puse moda varios, puse mi rango de datos y al dar enter me aparecieron dos valores porque efectivamente el dato o datos que más veces se repiten en esta lista es tanto el 3 como el 2. Lo podemos aquí verificar con las frecuencias, ¿no? Las frecuencias absolutas más altas no son de un renglón, son de dos renglones. El número 2 tiene frecuencia absoluta 3 y el número 3 también tiene frecuencia absoluta 3. Por eso aquí hay dos modas. Este ejercicio es bimodal.